Bien, buenas noches, mis queridas y queridos alumnos. Siguiendo con los ejercicios de colecciones, ahora vamos a ver un ejercicio que responda a este esquema que ustedes están viendo acá. Si ustedes ven aquí no hay ninguna aplicación de herencia. Después vamos a hacer este mismo ejercicio con aplicando herencia. ¿Cuál es la diferencia de esto? La diferencia es que yo tengo una clase estudiante y la clase estudiante está declarando un atributo de tipo instancia hacia la clase notas. Y el main se va a comunicar con estudiante. ¿Por qué? Porque al comunicarse el main con estudiante es el que se comunica con nota. ¿Qué pasa si yo tengo el siguiente esquema? Que esto sí ya sería herencia, que es el que está acá. Tengo el main conectado hacia la clase nota. Fíjense la diferencia con el anterior. Aquí yo tengo una herencia, clara herencia, que nota está heredando a estudiante, en el anterior no tenía. Pero aquí se fijan que hago una diferencia, que el main ahora se comunica con nota. ¿Por qué? Porque nota se comunica con estudiantes. Entonces vamos a resolver el ejercicio primero. Entonces para ello nos vamos a ir al NetBeans. Ahí está, y vamos a trabajar con este proyecto que ustedes ya lo tienen, que obviamente terminada esta clase lo voy a subir nuevamente. Entonces vamos a crear un nuevo paquete, y ese paquete se va a llamar Colecciones Ejemplo 3. Colecciones Ejemplo 3. ¿Ya? Y en Colecciones Ejemplo 3 vamos a declarar primero la clase nota. ¿Por qué la clase notas? Porque estudiante está declarando un atributo hacia nota. Entonces, si yo declaro ese atributo, no va a encontrar la clase. Entonces, la idea es no generar ese conflicto. Entonces, vamos a crear la clase notas, y la clase notas va a tener los siguientes atributos. Cerrar ahí. Vamos a agrandar un poquito acá. Ya. Celular en silencio, chiquillos, por favor. Ya, vamos a ver. Borrar aquí y vamos a declarar rápidamente los siguientes atributos. Private, ya, int, vamos a declarar todos los atributos int, para el caso de lo mismo, todos los puede declarar uno int, los otros dobles, y vamos a poner un id notas. Vamos a poner la nota 1, la nota 2 y la nota 3. 3 notas vamos a poner. Hecho esto, creamos, ustedes ya lo saben, el constructor con parámetros, el constructor sin parámetros, los getter and setter, y creamos también un método de impresión de clases, que puede ser un public void, ya, mostrar notas, y lo típico, source, que tendríamos que poner acá, nota 1, gracias, gracias, nota 1 más nota 1. En el anterior video de colecciones, el señor Marambio me preguntó qué pasaba si yo aquí ponía, en vez de nota 1, voy a poner get nota 1. ¿Puedo hacer eso? Sí. Puedes hacer el get 1 porque es un accesador de la nota 1. Tú cuando estás en la clase puedes llamar la clase por nota 1, por get nota 1, o también puedes ponerle this.nota 1. Ya te da las tres alternativas. Entonces acá vamos a hacer un vergonzoso copy-paste. Y nota 2, nota 3, nota 2, nota 3. Y voy a dejar un comentario acá que ustedes lo van a hacer, que calcular el promedio y situación final. ¿Estamos? Hasta aquí. Vamos a crear otro método también, que lo voy a incluir acá, que le vamos a llamar cambiar peor nota. Eso también va a quedar como
tarea para ustedes. Hacer un método que cambie la peor nota. ¿Ya? Por lo tanto, tendrían que hacer todo un proceso de buscar cuál es la peor de las notas. ¿Estamos? Entonces ahí terminamos esa parte. Entonces, ahora dentro de este mismo package vamos a crear una clase estudiante, ¿ya? Y la clase estudiante va a tener los siguientes atributos. Vamos a borrar aquí un poquito. Vamos a borrar aquí. Agrandamos un poco la letra y vamos a poner private, int, id. O en buenas prácticas, ¿qué sería? ¿ID cuánto? Estudiantes. Perfecto. Entonces, private string nombre, a quién corresponde ese estudiante, private int sexo, ya, y una cosa, mire lo que vamos a agregar aquí, private boolean estado. ¿A qué se refiere Arturo Marambio? ¿A qué se refiere estado? Significa true, vamos a poner aquí, true activo, false, inactivo. Dígame si es Marambio. ¿Por qué le pone private? Porque aplico el principio de encapsulamiento. El principio de encapsulamiento de que todos los atributos en Java en las clases ya se declaran privado, para proteger el atributo inactivo. ¿Ya? Y aquí viene lo bonito. Ya les vamos a decir private notas, el atributo que apunta a la clase nota. ¿Se dan cuenta? ¿Qué va a pasar en herencia? Que el ejercicio que les voy a dejar de tarea, que en el anterior yo no necesito crear este atributo. ¿Por qué? Porque hago que la clase notas herede estudiante y automáticamente adopta todas las características. ¿Se dan cuenta de la diferencia más o menos? ¿Ya? Entonces, pero eso yo quiero que lo intenten hacer solos. ¿Ya? O sea, yo se los voy a enviar, pero traten de hacerlo solos. Insertamos código, constructor con todos los parámetros, un constructor sin parámetros, y los famosos getter and setter. Los getter and setter, los accesadores y los mutadores. Y ahora vamos a crear un método brillantemente public voy mostrar estudiante. Estudiante. 123. Al 123, que es el atributo justamente que ustedes saben que es el de la paréntesis de llave. Entonces aquí vamos a poner los datos del estudiante. Son 2 puntos. Ya, so, ¿qué tenemos? El ID. 2. Ya, más ID. Déjale. Más ID. So, ¿qué más tendríamos? El nombre. Más el nombre, perfecto. Ya, después tendríamos el sexo. Sexo, masculino, femenino, pero yo por ahora eso no lo voy a cambiar porque también lo voy a dejar de tarea. Ustedes insertan el método que muestra el masculino femenino. So, estado, tampoco voy a cambiar el estado. Él me va a mostrar solamente true o false, ¿de acuerdo? Pero obviamente ustedes saben, por buenas prácticas, diría activo o inactivo. ¿Ya? Y ahora yo quiero que me muestre las notas de ese estudiante. ¿Cómo lo hago? Con la instancia que se llama notes. Esa instancia not que está definida acá arribita, notes, ¿qué hago? Llamo al método de las notas. ¿Cómo se llama el método? Mostrar nota. ¿Qué hubiese pasado si yo esto mismo lo hago en la clase notas para llamar los datos de la clase estudiante? Le digo super punto, lo que está en el ejercicio que ustedes vieron en la clase, en el anterior ejercicio que acabo de subir de las colecciones.
Entonces le digo not punto, al tiro se me astorga, not punto, le digo mostrar nota. ¿Ya? Eso, pero eso yo quiero que ustedes piensen y traten de hacerlo. Diga, señora Astorga. ¿Qué no es this.id? Es solo ID. Porque lo que explicamos recién te da toda la alternativa. Puedes hablar con getID, this.id y ID. En estricto rigor debería ser this.id para no confundirte y saber que ese es el atributo de la clase. Eso yo, por buenas prácticas, ¿está bien que lo haga ahí o tendría que haberlo hecho en el main también? En el main no, en el main acuérdate que en el main tú no tienes acceso al atributo directamente, tienes que obligatoriamente llamar al accesador. Por eso, al objeto, el accesador. Ahí te creas el objeto. Ya. ¿Podría yo cambiar, a crear algún método aquí? Por supuesto, y lo voy a dejar de tarea. ¿Qué método voy a crear acá? Voy a crear un método que se llama, por ejemplo, cambiar estado. ¿Cómo así cambiar estado? Que de activo pase a inactivo o de inactivo a activo. ¿Ya? Eso, como yo sé que ustedes el fin de semana se van a juntar por ahí, correcto, al lado un rico vaso de leche, un juguito, una agüita mineral, oye, hagamos la tarea del juego, hagamos, buena onda, ¿cierto? Estamos claros, ¿cierto? Señor Marambio, no creo que esté pensando en otra cosa, ¿cierto? No. Ya, también puede ser, ¿cierto? Y ahí grabamos, hasta el momento no marca error. Y vamos a hacer el main. También el main lo voy a hacer directo porque quiero que ustedes hagan el menú correspondiente. Dos datos. Uno que muestre los datos y otro que los cambie. O sea, perdón, que los liste. ¿Ya? Entonces aquí está lo maravilloso de esto. ¿Ya? Como ustedes saben, algunos se cuelgan del NetBeans. El software que les mostré en la clase anterior, el BlueJ, la diferencia es que no tiene estas instrucciones para autocompletar la instrucción. Tú allá tienes que ser prácticamente nivel Dios, en el sentido que tienes que escribir todo el código en el BlueJ. Hay personas que trabajan el código en pura escritura. ¿Ya? El NetBeans en ese sentido un poquito mal creador, o sea, porque te va ayudando. ¿Ya? Polystatic Void Main, vamos a crear 3 datos. Ya, no voy a ocupar ni al señor Marán ni al señor Durán porque ya lo ocupé, ¿cierto? Ya, y aquí vamos a crear el array list. Entonces le vamos a decir array list, de tipo ¿cuánto sería? Estudiante, y le digo st, st es un new array list. Entonces ahí declaro la colección. ¿Cómo se llama mi colección? EST. En EST voy a guardar objetos de tipo estudiante. Ahí me faltó el paréntesis de cierre. De tipo estudiante. EST es la colección. No es el atributo de la clase. Que se quede claro eso, chiquillos, por favor. ¿Ya? ¿Y por qué me está reclamando? Porque falta la librería. La incorporamos. Ahí está la librería. Y ahora voy a declarar un objeto de tipo estudiante. Entonces le digo estudiante y le digo E. Técnicamente no me gusta usar el E porque después vamos a ver los try catch y el try catch tiene el E por defecto, ¿ya? Pero en este caso no nos va a afectar porque es un ejemplo particular de esto. Entonces, ¿qué va a ser el E? ¿Qué es E? Es el objeto de tipo estudiante. Y ese objeto tipo estudiante yo lo voy a guardar en la colección estudiante. Por lo tanto, técnicamente, ¿qué tengo? Voy a tener ¿cuántos objetos? Todos los que yo quiera, los objetos, pero los voy a guardar ¿dónde? En EST. ¿Estamos? Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Ya? Y entonces voy a crear el primer objeto. Le digo, es igual un new estudiante, colecciones, y voy a colgar de ese objeto, del constructor con parámetros. Te fijas que me da las dos alternativas. Si yo ocupo el estudiante constructor sin parámetros, ¿qué es lo que hace él? Estoy obligado a mandarle los datos a través de los mutadores. ¿Ya? Vamos a crear los dos objetos. En el cambio, si yo declaro aquí, le estoy mandando al tiro, ¿qué cosa? Los datos, estoy cargando el objeto E al tiro con el constructor con parámetros. Entonces el ID, 1, 2, 3, típico, 1, 2, 3,
Vamos a poner acá a don Franco Vázquez. Franco Vázquez. Ya, sexo 1, o al revés, 1 mujer, 2 hombres, o al revés, como eso lo decían ustedes. TRUE, ¿qué significa TRUE? ¿Qué significa TRUE? Que está activo, correcto, pero yo perfectamente lo puedo partir en false. ¿Ya? Y NOT es un objeto de tipo nota. Por lo tanto, tengo que inicializar ese objeto. ¿Cómo lo inicializo? Le digo, es un new, ¿qué cosa? Notas, y creo el objeto. ¿Por qué me está mostrando 3 datos? El ID y las 3 notas. ¿Ya? Le vamos a poner el mismo N3, nota un 5, un 6, y aquí se cayó un 3, ¿ya? Punto y coma. ¿Y qué hago ahora? Ya he cargado el objeto E, ¿y qué hago ahora? Ese objeto E lo guardo en mi colección, pero mi colección se llama EST. Digo, punto, ¿cómo se guarda? Con ADD estudiante. Y ahí automáticamente ya me queda cargado el primer objeto. ¿Más o menos? Ya. Reinicialicemos el objeto y usemos el mismo constructor con parámetros. Y voy a cargarlo, aprovechando que llegó la Nicole, vamos a cargar acá 456. Nicole Gacitúa, sexo 2, TRUE también que está activo, new notas, el mismo ID, 456, ustedes ya están expertos en base de datos, ¿cierto? Un 45, aquí se sacó un 62, aquí se sacó un 28, ¿ya? Ahí estamos. ¿Te fijas? Y ahora estoy guardando los datos, todos los objetos del señor Vázquez están guardados en la posición 0 de mi array list EST. Todos los datos de Nicole Gacitúa, el objeto que tiene los datos de Nicole Gacitúa, quedaron guardados en la posición 1 de mi colección. ¿Entendió, no? A medida que tú vas creando la colección, va creando las posiciones. Esa es la diferencia del array list. El array list es dinámico, te va creando datos a medida que tú los vas necesitando. Y vamos a crear ahora los datos del señor Astorga. Ya vamos a poner es un new estudiante y vamos a recurrir al constructor con parámetros. Si recurro al constructor con parámetros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Ya está vacío, por lo tanto tengo que traspasarle los datos a través del mutador. Entonces le digo al mutador, ¿cómo se llama el objeto? E.cargo set. El primer dato es el ID. Ya, el ID del señor, vamos a poner 456-789. ¿Qué más? El nombre, set nombre. Vamos con el nombre. ¿Ya? Juan Astorga, ¿cierto? Juan Astorga. ¿Ya? Futuro gurú, de la informática. E.set, ¿qué sería ahora él? El estado puede ser el sexo. Sexo 1, ¿ya? El orden da lo mismo. Lo importante es cargar todos los objetos. Si tú no cargas el objeto, te queda guardado como 0 o como null. ¿Ya? Depende del tipo de atributo. Set estado, nada personal, solamente para que se vea false, lo vamos a poner ahí. ¿Ya? Y me falta un atributo. ¿El set cuánto? El nota. Set notas. Set not. ¿Ya? El set nota. Pero not es un atributo. ¿Qué le digo? Es un new. Entonces le pongo new, o puedo crear también un atributo tipo un atributo tipo notas y cargar el nota y el nota traspasarlo. Da lo mismo. Ustedes lo deciden. Es un new, ¿qué cosa? Notas. New notas. Not es un new notas y le traspaso los datos. ¿Cuántos eran los datos? Eran 789, un 59, un 62 y un 7. ¿Ya? Y ahí me quedan los datos cargados. ¿Se fijan? ¿Y ahora qué le digo? est.qué add y me agrega el último objeto. ¿Cuántos datos que creé en la recolección? Sí. Obviamente, si ustedes tienen un menú creado aquí, ¿qué pasa? Pueden agregar todos los datos que quieren.
¿Qué va a pasar cuando trabajemos con base de datos en la siguiente unidad? Ustedes van a rescatar los datos de una tabla. ¿De acuerdo, no? O de dos tablas, o dos o más tablas. ¿Y qué va a pasar? Ustedes van a saber cuántos datos tengo. No tengo idea. Ya, porque va a recorrer la tabla hasta el término del dato, ¿cierto? ¿No? Ya. Exactamente, esa es la idea. La idea es que se usa mucho la colección. Cuando reporte, colección, pesca la tabla y la cargas en un array list. Y después, ¿qué hace? Muestra el array list. ¿Te fijas tú? Para allá va la idea del manejo de los array list. ¿Estamos? Ese es el tema. Entonces ahora, dígame. Cuando usted está instanciando esos objetos notas, ¿qué ha guardado? ¿Qué ha guardado solamente en el array list? ¿Qué ha guardado en el array list? Exactamente, en la colección. Nada más. Estoy llamando del objeto notas y lo estoy instanciando en main. Estoy guardando y lo estoy instanciando. Exactamente, eso. Estoy trabajando con el main, directamente con el main. Entonces ahora le digo for init_var 0, ¿hasta dónde? Yo sé que estoy viendo 3 datos, pero técnicamente, buenas prácticas, le digo st.size, porque size es un objeto dinámico que se va a ir actualizando a medida que tú vayas agregando datos, se va a ir actualizando. Y más, y aquí está lo maravilloso de esto, fabuloso, extraordinario. ¿Qué le vamos a decir? Señor, por favor, tráigame el objeto del objeto st, que es mi colección, tráigame el elemento que está en la posición i, get i, accesador. Y de eso, ¿qué le digo? Punto, muéstreme el estudiante. ¿Fabuloso? Veamos. Ejecutémoslo. Run. ¿Ven? Obviamente me quedo corrido aquí, me faltó una tabulación, ¿ven? 1, 2, 3, Franco va, que estas tus notas. Después están los datos de la Nicole. Obviamente no corresponde que yo le coloque sexo 2, de aquí debería ser femenino. Estado activo, las notas aquí que me está faltando el promedio, ¿ven? Y ahora está el señor Astorga con sus notas, ¿ven? Fabuloso. ¿Cuál es la idea? Que ustedes aquí en el main creen un menú, como el que hicimos en la clase pasada. ¿De acuerdo? Ya. Y va a quedar de tarea, ¿cómo sería este mismo ejercicio? Pero en vez de usar un atributo tipo instancia, aquí, repito, aquí yo estoy haciendo un atributo que está apuntando ¿a dónde? A la clase nota. ¿Qué es lo que yo quiero ahora hacer? Vamos a cambiarnos de char. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero hacer esto. Quiero hacer esto. Quiero hacer que la clase notas herede de estudiante. Es al revés. ¿Se dan cuenta, no? Herede de estudiante. Entonces, en este caso, ya el main debe declarar una instancia ¿hacia dónde? Hacia notas. ¿De acuerdo? Porque notas está heredando de estudiante. Ahí no necesito hacer ni una de esas cosas. Pero quiero que eso ustedes lo prueben. ¿De acuerdo? Señor Durán, dígame. Exactamente, tienes que declarar la clase estudiante tal cual y declarar notas estén estudiante. Y ahí automáticamente, ¿qué está pasando? La clase notas está tomando todas las características del estudiante. Y a través de Super tú te comunicas con los métodos. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Les gustó el ejercicio? ¿Se dan cuenta? Les voy a subir, también se lo voy a subir, pero con paciencia, señor Marambe. ¿Ya? Estamos acá, vaya haciendo F5, ¿de acuerdo, no? ¿Estamos? Sí, sí, pues si no.